Señora Presidenta de la Mesa, señor Profesor Juan Luis Sarafillo, queridos amigos de Brasil y de toda América. El tema que me han dado es un tema particularmente grato, que se refiere en definitiva no solamente a la evolución del derecho administrativo en cada uno de nuestros países, sino nosotros en conjunto como países y nosotros también como seres humanos. Cuando yo empecé, hace ya algún tiempo, a dedicarme al derecho administrativo, recuerdo una crítica que se hacía mucho en mi país, a nuestro propio país, de que vivíamos de espalda a América mirando a Europa. Tal vez no éramos el único caso. Siempre es muy claro el ejemplo de Colombia mirando a Francia, o sea, somos varios los países que tenemos algún pecado en este sentido. Pero lo cierto es que en las últimas décadas hemos hecho mucho, todos los países, por mirarnos de frente, mirarnos las caras, saber en qué estamos los unos y los otros y aprender los unos de los otros. Hace algunas décadas lo más inminente, lo más terrible para todos nosotros era en todos los países la presencia de gobiernos militares o de gobiernos por lo menos no plenamente democráticos. Digamos que es una oleada que en lo sustancial pasó. Nunca hay que pecar de excesivamente optimista, siempre conviene estar alerta, pero pareciera que estamos ya todos entrando en una época distinta desde el punto de vista político. Es decir, el derecho administrativo latinoamericano es un derecho administrativo políticamente propio de un Estado de Derecho, políticamente liberal. Esto no significa, y todos lo sabemos, que cada país cumpla a la perfección con las normas del Estado de Derecho. No, ya no es otro tema. O sea, en todos nuestros países tenemos nuestros problemas de, digamos, ejecutivos o legislativos, no siempre cumpliendo la Constitución, de poderes judiciales no siempre aplicando la Constitución de la forma que otros pensaríamos que debieran aplicarla, pero, digamos, estos son ya temas de sintonía fina, de ajuste, que en cada país, por cierto, se debaten, y esto es otro punto importante: hay libertad de pensamiento en América Latina. Digo esto para no olvidarnos de los progresos que hemos hecho, que son bastante importantes cuando uno mira este último medio siglo. En aquel entonces las estructuras económicas y sociales tenían bastante similitud. Éramos todos herederos de lo que habíamos aprendido de Europa, en cierto modo de Estados Unidos, pero básicamente de Europa, en el sentido de una fuerte intervención del Estado en la economía. Por lo tanto, los derechos administrativos de cada uno de nuestros países reflejaban esta presencia activa del Estado en la economía. El Estado como sujeto del proceso económico, como actor dentro de la economía, produciendo, comprando, vendiendo bienes, y desde afuera del proceso económico regulándolo, dirigiéndolo, eventualmente planificándolo. Esta ideología que fue mundial y que fue imperante, uno tiene la tendencia a pensar en la edad de uno y no en la edad del mundo, porque uno conoció al mundo de que vive, no desde antes, pero en todo caso, por los años 50, 60, casi 70, esto era una ideología dominante en el mundo y también en América Latina. Por lo tanto, nuestros derechos administrativos eran en este sentido relativamente comparables. La situación social siempre dejó que desear, pero por lo menos por aquel entonces había también una fuerte preocupación en los estados y en los que cultivaban y cultivan el derecho administrativo por atender esos problemas. Ahora, en 1983 ocurre un dato cuya significación se ve después. En el momento, por cierto, nadie pensó que iba a ser tan importante. El World Report, el informe mundial del Banco Mundial, el informe anual de cada año de 1983, recoge como doctrina oficial del Banco Mundial
lo que un poco tiempo antes venían de decir insistentemente Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos: privatización, desregulación, apertura de la economía, liberalización de la economía, caída de barreras aduaneras, libre tránsito de personas, de dinero y de cosas. El Banco Mundial no es una institución más. En realidad es de alguna manera el receptáculo, si ustedes quieren, el primer adelantado de lo que piensan las demás instituciones internacionales, sobre todo las instituciones financieras internacionales. Por lo tanto, si uno quiere saber qué está pensando la gente que está en el Banco Interamericano de Desarrollo, la gente que está trabajando en el Fondo Monetario Internacional, la gente que está trabajando en el Export Bank, haría bien en fijarse qué está diciendo el Banco Mundial en su World Report. Generalmente representa un pensamiento más o menos dominante o por lo menos corriente. Los años que siguen nos toman a todos los países en forma distinta. Yo recuerdo como anécdota particularmente, yo diría difícil, como siempre uno se da cuenta después, no antes, pero como anécdota vívida en todo caso de lo que puede ser la diferencia entre dos países. Estar acá mis amigos y compañeros uruguayos, alguno de ellos puede haber estado en aquel momento. Fíjense que estamos cruzando el río, somos parecidos, yo diría casi somos iguales, hablamos igual, no nos distinguimos los unos de los otros, ni hacemos entre nosotros distinciones. Lo cual quizá en aquel momento fue un error mío, porque me invitaron en Uruguay a hablar sobre la privatización de Entel. Entel era la compañía telefónica argentina, estatal por cierto, como lo era en aquella época todas las empresas públicas importantes del sector público de la economía argentina y de otras partes de América. En realidad, como me invitaron a hablar de la privatización de Entel Argentina, yo no estuve estrictamente mal, no estuve fuera del tema, hablé de la privatización de Entel Argentina. Se me pasó pequeño detalle, que no estaba en Buenos Aires, estaba en Montevideo, y que era otro país en el cual había una empresa que prestaba los mismos servicios de telefonía, también era del Estado, se llamaba muy parecido, en vez de Entel se llama Antel, y que la comparación, aunque nadie me hubiera pedido hacerla, era medio obvia. El error fue mío, ciertamente. Yo me olvidé por completo que estaba en Uruguay, de tan en casa que me sentía, me olvidé por completo de que estaba incluso en el edificio de Antel, y hablé tranquilo nomás de la privatización de Entel Argentina. Por lo tanto, partí de una fuerte crítica al funcionamiento de Entel Argentina, crítica que hasta el día de hoy mantengo. Realmente la compañía era pésima, en manos del Estado era pésima. Por lo tanto, en aquel entonces yo como administrativista argentino estaba plenamente de acuerdo con los lineamientos que estaba tendiendo la República Argentina a partir del año 90 hacia, entre otras cosas, la privatización de empresas como Entel. Me llevó tiempo darme cuenta de que había causado mucho disgusto. Por cierto, me habrán comprendido como buenos amigos y hermanos de que yo no me di cuenta que había cruzado la frontera. Claro, ni siquiera uno tiene que traer pasaporte, es como estar en casa, pero no es lo mismo. Lo cierto es que poco tiempo después en Uruguay sobre el mismo tema hicieron un referéndum que salió por abrumadora mayoría en contra de la privatización de Antel. Ciertamente hay argumentos para hacer, no vale la pena ahora revivir cuál fue la historia. Lo cierto es que, el origen de la historia. Lo cierto es que pasa el tiempo y en la Argentina Entel, a mi juicio mala, se privatizó. Hoy en día hay una empresa telefónica de Argentina, básicamente una subsidiaria de Telefónica de España, que está creciendo en todo el continente americano, mientras que en Uruguay sigue la empresa Antel. Los uruguayos, si quieren, nos contarán cómo sigue la cosa. Algo parecido
digamos, pasa en la comparación del proceso argentino de privatización, desregulación, desmonopolización, apertura de la economía, caída de barreras aduaneras. Algo parecido pasa en esto de que la Argentina sigue un camino y otros países no siguen ese camino. Si lo compara, bueno, nuestro vecino más inmediato y dueños de casa hoy, los brasileños pues no han seguido ese camino que hemos seguido los argentinos. Estuve hace poco en Costa Rica, los costarricenses tampoco lo han seguido. Es decir, han mantenido básicamente una presencia importante del sector público del Estado en la economía, no han abandonado el mercado tanto a la desregulación, sino que han mantenido un poco más algo de aquello que en su momento se pudo llamar intervencionismo, dirigismo, como quieran, de la economía. En Costa Rica hoy en día están hablando de términos que para mí son caducos, obsoletos, históricos. Planificación, ¿qué es eso? Yo escribí unos libros, pero hace mucho. Ya apuré de los libros de planificación. Pues en Costa Rica están hablando de la planificación de la economía. Entonces, claro, uno dice, nos habremos distanciado mucho los derechos administrativos. No, los derechos no. En realidad, lo que están bastante diferentes son las experiencias nacionales con esta oleada, primero ideológica o tecnológica, a partir de 1983, iniciada por el Banco Mundial en representación del pensamiento económico dominante. Yo como jurista siempre he sido muy respetuoso de aquello que no conozco. La economía es una de las cosas que no conozco. Cuando en 1950 las Naciones Unidas publica su manual de planificación para el desarrollo, había muchas cosas en ese libro, un libro pequeño, en verdad, de divulgación, que a mí no me convencían mucho. Algunas de ellas venían de la economía del desarrollo, de Oscar Lange, un poco más anterior. Tampoco me convencían mucho, pero bueno, yo economista no era, jurista era, entonces aceptaba de alguna manera que esto debería ser así, puesto que todo el mundo pensaba que era así. Luego todo se da vuelta y ahora me encuentro con el mismo problema. O sea, economía sigo sin saber, no me gusta estudiarla, y ahora veo que hay desde 1983 hay una generalizada corriente de opinión dominante entre los economistas, pero esta vuelta los países hemos tomado caminos distintos y con ello han tomado también caminos distintos los derechos administrativos de cada país. De todas maneras, esta apertura de caminos en los cuales algunos países hemos tomado un camino y otros países han tomado otro camino, y que quedará para el futuro para saber cómo sigue esta evolución de unos y otros, este distinto proceso interno de cada país no ha significado, gracias a Dios, un alejamiento de los derechos administrativos. No, la mayor comunicación, la mayor vecindad, digamos, producto de esas mejores comunicaciones, ha hecho que nos fuéramos conociendo mejor, no solamente las personas, sino los derechos de un país al otro. Nuestras constituciones, nuestras legislaciones, nuestras doctrinas, nuestra jurisprudencia, lentamente han ido siendo ya un poco patrimonio común de los latinoamericanos. Y ya no es raro para nada que haya congresos como este, en los cuales vienen personas que representan 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, cada uno a contar cómo lo ven y a encontrar el problema del cual se trate y a encontrar de pronto similitudes, diferencias, a tratar de señalar entre todos como amigos y hermanos que somos, a tratar de señalar posibles rumbos, posibles caminos. Recuerdo en uno de los congresos hechos acá en Brasil, en el norte, en algún momento estuvimos charlando en alguna mesa redonda, había colombianos, era Consuelo Sacras, y estaba también de Venezuela Bruber Carías, algún otro más, y les decíamos a nuestros dueños de casa,
amigos brasileños les decíamos cosas como, bueno, pero ustedes tendrían que tratar un poco más el tema del procedimiento administrativo, que ustedes no lo tratan. Hasta con este problema terminológico de que en Brasil se acostumbra más usar la palabra proceso, mientras que en otros países preferimos hablar de procedimiento. Aquella, digamos, reflexión hecha desde la base de la amistad y de distintas experiencias, de pronto hace que, no digo que sea ese el motivo, no sé cuál ha sido, pero de pronto pasan 10 o 20 años y en Brasil tenemos una temática que tiene puntos en común con la de otros países. Yo creo que no es el único punto, hay varios más en los cuales, a pesar de nuestras diferentes historias recientes, de todas maneras ha habido un incremento del conocimiento recíproco y por lo tanto un lento avanzar hacia un cierto común derecho administrativo latinoamericano. Claro, introduzco la palabra común. No podemos decir que estamos siguiendo el camino europeo. Podemos decir solamente que estamos caminando, mirando allá a lo lejos, un fenómeno que ojalá pudiéramos imitar. El padre de un querido amigo mío, nuestro común, ya fallecido hace mucho tiempo, Ricardo Ataliba, el padre de él, cuando hace su conferencia jubilar en 1966, la última conferencia, retirándose ya de la vida académica, escribe lo que llamó un perecimiento do Estado. Él no decía que el Estado había muerto ni que iba a morir. Lo que estaba diciendo era otra cosa. El Estado tal como lo conocemos va a cambiar. El Estado tal como lo reconocemos no va a seguir. Y también el derecho. Y él se puso allí con esa libertad que da el momento jubilar en que uno ya suelta un poco más de imaginación. Se puso a imaginar cómo sería el Estado del futuro. Y tomó como base de reflexión, ciertamente, lo que hoy es la Unión Europea, en aquel entonces la Comunidad Europea, el mercado común europeo. Cuando uno mira aquella conferencia o perecimiento do Estado de 1966, no puede sino admirarse de la visión que tuvo Ataliba en ver cómo podría estar el Estado décadas después. La Comunidad Europea se ha hecho la Unión Europea. Los primeros países ahora son 15, van a ser 20, va creciendo. Ya empiezan a aparecer los libros de Derecho Administrativo Europeo. Está uno de los primeros de Jürgens, ahora ha hecho Chiti en Italia su primo Trattato di Diritto Amministrativo Europeo. Y uno empieza a ver allí cómo los derechos nacionales cada vez más van cediendo un poco de lugar a la invasión del derecho comunitario. Quizá no sea feliz este juego de palabras de ceder y de invadir, pero en todo caso Lord Denning tiene una comparación más linda cuando habla de que el derecho internacional, específicamente el derecho de la integración, el derecho supranacional, es como la marea, no se puede detenerla, penetra por los estuarios hacia adentro de los ríos. Esta marea del derecho administrativo europeo ha ido avanzando, sigue avanzando, creo que progresa bastante sensiblemente. Si nosotros progresaremos o no en el mismo sentido, lo dirá el tiempo. Por de pronto hemos progresado, más allá de que los progresos no son tan sensibles y tan fuertes como han sido las intenciones y los deseos. En cada momento hemos hecho esfuerzos importantes por la integración, tanto de América Latina como la integración andina, como la integración del Mercosur, distintos esfuerzos por ver de unir un poco más nuestros destinos, aunque los resultados no hayan sido los que en cada momento aspiramos. Lo cierto es que han sido al menos pequeños o grandes
pasos en la buena dirección. En la buena dirección que es esta que nos ha ido mostrando Europa últimamente, la tendencia hacia la integración. Por cierto que esta tendencia a la integración regional va inserta en un mundo que ha cambiado. El mundo ya no es el mundo de bloques que existía hace 50 años, es un mundo más globalizado. Aquí vendría posiblemente la siguiente cosa que hay que plantear como tema de discusión permanente en Latinoamérica y entre los administrativistas. Todos nosotros somos herederos de alguna experiencia que hemos vivido. En nuestros países han ocurrido cosas que nos dejan a cada uno de nosotros marcados de cierta manera. Ciertas experiencias nos dejan vívidos ciertos recuerdos, ciertas impresiones que por ahí no son iguales en otro país. La reacción frente al tema de la globalización y todo lo que ello implica es quizá uno de los puntos más nodales, más difíciles. Por de pronto cabría una primera afirmación, y es que más allá de que estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, ella constituye una realidad. Por cierto, aceptar una realidad es ya una primera toma de posición. Algunos lo hacemos, otros no. Pero sea que lo aceptemos o no, sea que luchemos o no, de una manera más intensa o menos intensa, más exitosa o menos exitosa, contra esa globalización, lo cierto es que ella existe. O sea, no es solamente el derecho de la integración el que penetra como el mar y sube por los estuarios, en las palabras del Lord Denning, es también la economía mundial. También la economía mundial con una serie de reglas nuevas, con una serie de principios nuevos que nos toman a los países nuevamente parados de distinta manera. Siempre abusando de mi ignorancia de la economía, veo que estos últimos 10 años, en los cuales la Argentina, no solamente la Argentina, pero la Argentina entre otros, ha hecho un muy profundo esfuerzo de privatización, desregulación, apertura de la economía, caída de barreras aduaneras, etc. Bueno, han pasado esa década, y cuando nos comparamos y miramos de pronto cómo han quedado después de tanto movimiento aquellos que no hicieron esto que hicimos nosotros, y pareciera evidente que han quedado mejor los que no lo han hecho. O sea, países como Brasil, países como Uruguay, países como Costa Rica han mantenido una presencia mayor de su estado en la economía, han tenido sus barreras aduaneras un poco más levantadas que las argentinas, y esto las encuentra a esas economías y a esos países un poco más fuertes que lo que estamos en aquellos países como la Argentina, que hemos hecho de la forma que hemos hecho ese proceso. Por cierto, uno cruza la cordillera y ve que en Chile la cosa es distinta. También ha habido allí el mismo impacto, la misma tendencia, digamos, de aquel World Report del Banco Mundial de 1983. Pero lo cierto es que la historia chilena es distinta, es una historia, digamos, con altibajos como todas las historias, pero muy digna. Y con esa dignidad que tienen los chilenos han logrado hacer algo mucho mejor que lo que hemos podido hacer los argentinos. Cuando yo tengo que hacer, y lo hago por escrito y públicamente últimamente, un balance de la historia reciente de mi propio país a los efectos de una comparación, yo digo, hay 3 grandes malas épocas en la historia reciente argentina, 3 grandes malas épocas. Una primer gran mala época fue la época de los gobiernos militares, con el terrorismo de Estado, con la violación sistemática y constante de los derechos humanos por el Estado mismo, con una estimación promedio de 30.000 muertos. Esto ha sido una verdadera tragedia. Ha quedado atrás, no 100%,
en todos los países tenemos todavía problemas de violación de derechos humanos por el Estado contra sus ciudadanos. No ya la delincuencia de delincuente a persona pacífica, sino de custodio del orden a persona pacífica. O sea, no estamos en un mundo ideal, pero hemos dejado atrás lo peor de aquella pesadilla. Pasamos a la segunda gran mala etapa. Hablo del caso argentino. Y ha sido una etapa de privatizaciones que, debo confesarlo, yo en su momento no lo vi con los ojos que lo veo hoy. En aquel momento yo estaba básicamente de acuerdo porque veía un Estado muy ineficiente, un Estado que actividad que hacía perdía plata. Nosotros teníamos la única empresa petrolera del mundo que perdía plata. Así como hoy podemos enorgullecernos los argentinos de tener el riego país más alto del mundo, logramos tener una empresa petrolera que perdía plata. Por eso cuando alguien me dice, Argentina tiene petróleo, sí, pero estamos los argentinos encima del petróleo. Y cuando lo explotamos, podemos perder plata. Y lo hicimos constantemente. En aquel estado parecía realmente una buena idea, parecía una buena opción esta del informe del Banco Mundial de 1983. Por lo menos me lo pareció a mí. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Yo quiero, como en la televisión, hacer un fast forward, pasar rápidamente 10 años y miro para atrás. Cuando empezamos debíamos 65.000 millones de dólares y teníamos ese tremendo sector público de la economía. Fast forward 10 años después, vendimos todo y debemos 130.000 millones de dólares. Alguna cuenta anda mal ahí. Por cierto, en realidad no es una cuenta, son muchísimas cuentas que andan mal. En el proceso habrá por ahí alguna cosa en que hemos hecho una buena venta, alguna operación buena seguramente debemos haber hecho alguna vez, pero el balance obviamente es negativo. Y ahora tenemos en el caso argentino un sector público de la economía, digamos, virtualmente inexistente. Yo recuerdo de haber enseñado allá por los años 60 el Producto Bruto Interno, la mitad proviene del Estado, qué Estado fuerte que tenemos. Y ahora que no hacemos actividad económica y que no regulamos porque no podemos la actividad económica privada, nos encontramos con un Estado que dedica la mitad de su presupuesto al bienestar social. Ustedes dirán, me voy a Argentina, entonces qué bien que se debe estar allá. La mitad del presupuesto está gastada en servicios de tipo social. Más aún, si ustedes creyeran en los papeles simplemente, pues tenemos una medicina, no diré en los papeles, no diré socializada como en Cuba o en Inglaterra, pero bastante universal. Tenemos una educación bastante universal. Tenemos un sistema de previsión para la tercera edad realmente universal. Toda la tercera edad está cubierta en algunas necesidades básicas, por lo menos de salud. Tenemos programas de vivienda bastante importantes. Tenemos avances en los pronunciamientos y en las jurisdiccionales y en la legislación sobre tutela del Estado, por el Estado, perdón, a distintos sectores sociales y a distintas enfermedades. O sea, desde el punto de vista social, mirando la legislación argentina, mirando la jurisprudencia argentina y mirando el presupuesto argentino, uno diría, es un Estado social de derecho. Es decir, mal en la economía, pero la parte social, vaya que está bien. ¿Qué ocurre? Seguimos siendo los mismos argentinos que estamos ahí. Ya el petróleo no lo estamos explotando nosotros, pero ese 50% del presupuesto nacional que dedicamos al gasto social
lo hacemos de la misma manera ineficiente que antes gerenciábamos nuestra economía, nuestro sector público de la economía. Y si teníamos entonces, en aquel entonces, una empresa petrolera que perdía plata, hoy tenemos una inversión gigantesca en lo social que no produce visiblemente los resultados que por lo menos los números harían de prever que debería producir. Entonces, esto hace un derecho administrativo un poco extraño, porque si en un foro internacional de derechos humanos tenemos que empezar a comparar derechos administrativos, yo saco el argentino y les demuestro, en la Argentina se protege todo, cualquier cosa que quieran está protegida. Tenemos leyes para proteger a los hipoacúsicos, no a los sordos, a los que oyen poco. Hay una ley para eso. Y hay leyes de todas maneras para protección así de, también hay una para los que ven poco. Yo les puedo asegurar, con mis años, entro en varias leyes protectoras. Tendría que ir a pedir un audífono gratis, tendría que pedir lentes gratis, todo gratis, porque todo lo proporcionaría el Estado en esta maravilla que es el Estado argentino, visto desde el presupuesto, los papeles, la legislación y los fallos. Claro, los que estamos viviendo dentro del país sabemos que las cosas, digamos, no es que nos amarguemos cuando hace un progreso. Sale un fallo, por ejemplo, y es uno de los fallos que hay, haciendo obligatoria la asistencia tanto por el Estado como por las organizaciones de medicina prepaga, la asistencia médica gratuita a los enfermos de SIDA, por ejemplo, que es una asistencia médica bastante cara. Bueno, cuando la gente se pasa este dato, mira, salió el fallo tal, uno dice, bueno, qué importante, qué progreso, pero la verdad uno lo hace entre signos de quotation marks, dice, es un progreso porque sabe que el conjunto no está funcionando bien. Esta quizá es para mí una de las cosas que tenemos como problema todos los derechos administrativos de toda América Latina. Cada uno de nosotros tenemos una cierta distancia entre lo que podemos realmente contar, y contar bien, sin mentir. Está en mi derecho, está en mi legislación, está en mi jurisprudencia, lo puedo contar. Son los mismos papeles que enseño en la Argentina. Y ustedes lo pueden contar, la Constitución de 1988, y es la misma Constitución que está acá. El problema es que ustedes, como nosotros, sabemos que la realidad es un poco distinta de lo que tenemos escrito en la Constitución, en las leyes, en los fallos y lo que explicamos en nuestras clases de la facultad. Este yo diría que es el problema, el desafío mayor que tenemos en este momento. Yo hace muchos años soy un lector de Naipaul, ahora ha sacado el premio Nobel, con lo cual quedo como un visionario, yo lo vi primero. Naipaul, además de sus novelas, tiene libros de viaje, que no se sabe bien si son o no lo más importante de él. Hay novelas que incluso las comienza con un primer capítulo de viaje y un último capítulo de viaje también. Tiene un estilo muy peculiar. Él observa y mira y relata lo que mira, casi sin comentario. Dice, vi esto, pasó lo otro, leí el diario esto, leí lo otro y sigue avanzando. Un libro de él que ha tenido poco éxito en América Latina, tanto que creo que no existe traducción al castellano, por lo menos yo no la he visto, se llama The Return of Eva Perón, el retorno de Eva Perón, un título quizá poco feliz, en el cual mezcla relatos aparentemente que no tienen nada que ver los unos con los otros. Él pone allí algunos comentarios sobre las novelas de Conrad sobre el Congo belga en 1800 y algunos comentarios sobre unos asesinatos en Jamaica y algunas cosas que vio en Uruguay, en la Argentina, varias en Montevideo y en Buenos Aires, en realidad precisamente, varias veces que estuvo. Ahora, cuando uno
va leyendo y encuentra también ahí de pronto una visita que hace en barco a la India y un pequeño trámite se le ocurre como buen escritor arriba del barco, sabiendo que la provincia hindú, él es de raza hindú, a la cual iba a desembarcar tenía prohibido totalmente el alcohol, entonces compra 2 botellas de alcohol a bordo para saber cómo es el trámite abajo y lo relata sin ningún comentario, cómo fue el primer trámite en la aduana y cómo fue al salir el trámite en la aduana. Se dan cuenta que no es el trámite, son los trámites. Realmente solo un novelista se le ocurre tomarse el trabajo que él se tomó para entrar y sacar 2 botellas de alcohol de la India. Ahora, él no hace ningún juicio, cuenta nomás. Cuando uno termina de leer ese libro y llega a la conclusión, sí, nuestras realidades son muy parecidas. Lo primero es, nuevamente, la idea de Naipaul, tenemos dificultad para resolver los problemas sencillos, pero antes que esto, tenemos dificultad en ver la realidad. Este es un poco el drama común latinoamericano. Nos cuesta ver la realidad. Y por lo tanto, el riesgo que tenemos común en todos los derechos administrativos latinoamericanos es que expliquemos solamente un conjunto de papeles, que expliquemos normas, leyes, constituciones, fallos, doctrinas, libros, y se nos escape qué es lo que está efectivamente pasando en los países a los cuales ese tipo de materiales y ese tipo de información corresponden. ¿Por qué será esto de la negación de la realidad? Que la realidad es muy dura. Lo que podemos encontrar en los papeles es menos duro. Contar desde mi país la legislación que hay protegiendo a los hipoacúsicos puede parecer un poco cómico, pero dentro de todo es una publicidad de lujo. En la Argentina hasta los que oyen poco están protegidos por la sociedad. Claro, es una exageración desde todo punto de vista, pero es una exageración linda quejarse de un exceso de protección por parte de la sociedad. Si esto me sirve para no ver la realidad que veo todos los días en mi país, y claro, vivo mucho más en paz, vivo mucho más tranquilo, vivo con la conciencia mucho más adormecida. El problema es hasta dónde podemos, digamos, hacer un equilibrio entre ver la realidad, no desanimarnos demasiado y luchar para que esa realidad se aproxime lo más posible al derecho que tenemos y al derecho que pregonamos. Y ya que estuve recordando al comienzo la economía del desarrollo, aquella que era la doctrina oficial de hace medio siglo y que hoy ya no lo es más en el mundo, mencioné que tenía algunos fundamentos en Oscar Lange en su economía del desarrollo, y yo recuerdo que Oscar Lange hablaba de algo que en aquel entonces era muy repetido, hoy en día no tanto, pero creo que sigue siendo vigente. Él se planteaba este mismo tema de la realidad y no verla. Y él decía, es que hay a veces, no se olvide por supuesto del escritor marxista, dice, hay a veces una ceguera ideológica. Y algún médico agregó, una ceguera ideológica o un problema de visión, que tiene una palabra médica también, digamos una disminución de la vista, una menor agudeza visual ideológica de la realidad. En vez de tener una visión 20 sobre 20, tengo una visión 10 sobre 20, 5 sobre 20, 3 sobre 20, y necesito un anteojo muy poderoso para poder ver un poco más de la realidad. Haciendo un balance, en definitiva, creo que más allá de las distintas experiencias de nuestras economías y de nuestras políticas económicas en América Latina en los últimos años, más allá de lo que nos pueda traer el futuro, en el caso argentino, para mí nos queda por delante la tercera gran mala época argentina. Hemos tenido la primera,
con un terrorismo de Estado realmente calamitoso. Hemos tenido la segunda, con una privatización que nos ha dejado debiendo el doble de lo que debíamos antes y ahora no teniendo nada. Y ahora nos queda por delante 10 o 15 años de la misma situación que estamos hoy o peor, es decir, la situación de no tener nada salvo los problemas y no tener ni siquiera una posibilidad de conducir o regular la economía. Está bien, esto nos deja a cada país nuevamente con un futuro distinto, pero nos deja a todos con un mayor conocimiento los unos de los otros. O sea, conocemos un poco más lo que hacemos en los países vecinos. Tenemos un poco más de interés en saber qué hace el otro, qué le pasa al otro, cómo piensa el otro. Hemos empezado más a mandar nuestros alumnos o a ir nosotros mismos a estudiar no a Europa, sino a un país de América. Hay ya becarios latinoamericanos estudiando en Latinoamérica, porque nos damos cuenta que, si bien claro, París era siempre París y Madrid, ¿quién no quisiera estar allá todo el tiempo? Es mucho más lindo. Pero cuando vuelve 3 años después el ex becario y no se ve que haya traído tanto útil, no ha venido realmente con todo lo que uno esperaba que pudiera haber traído. Y capaz que a lo mejor unos años de vivencia en otro país con problemas distintos pero del mismo nivel que los nuestros, por ahí sea más constructivo. Entonces estamos más cercanos, estamos mejor comunicados, nos conocemos mejor, estamos más unidos. Esto me parece que es cierto. A pesar de todas las diferencias, estamos más unidos. Antes a lo mejor estábamos menos unidos, quizá porque nos conocíamos menos. Ahora sabemos más las diferencias, sabemos bien, sabemos la crítica mía a mi país y la crítica de ustedes al suyo. Y tenemos la opinión propia y ajena. Pero esto hace que nos sintamos más, que seamos más hermanos, que nos sintamos más hermanados. Por lo tanto, más allá de que el futuro no necesariamente sea provisorio, ni para el continente en general, ni para algunos de los países en particular, al menos, por supuesto, no se puede generalizar, a cada uno nos encuentra distinto el momento histórico y a cada uno nos va a ir un poco distinto en el futuro inmediato. Pero más allá de que el futuro económico y social sea el que fuere para cada uno de nosotros, como conjunto creo que nos encuentra mejor y caminando todos juntos mejor. Muchas gracias.